costumbre en Francia saludarse con un apretón de manos firme, pero no en exceso. El saludo habitual entre amigos o familiares es el beso en las mejillas, entre mujeres o entre hombres y mujeres. La costumbre en Francia es saludar a la persona acompañado el saludo con el nombre de pila o título. El trato habitual hacia personas con las que no hay familiaridad es el título profesional o en su defecto Monsieur, Madame y Mademoiselle. Los fines de semana se dedican a la vida social. Las visitas nunca se realizan sin previo aviso. Si es invitado a una reunión social, un retraso de hasta 15 minutos se considera aceptable, pero no más de eso, siempre que no sea para comer, en cuyo caso se requiere puntualidad. Es costumbre en Francia llevar una botella de vino o un pequeño obsequio para los anfitriones. Es muy importante felicitar a los anfitriones por la comida. También se acostumbra a repetir el plato que más ha gustado, sin dejar de comer el resto. En el trato social no se demuestra una excesiva familiaridad, aún entre amigos. Se respeta la comida en familia, sobre todo la cena. Una costumbre en Francia que no resulta muy cómoda para los turistas es que los franceses muy rara vez responderán en un idioma que no sea el suyo, aun cuando lo conozcan. Aprecian que los visitantes intenten hablar su idioma, aun cuando no lo hagan correctamente. En los lugares más pequeños, el centro de reunión social suele ser el café, aunque lo principal sigue siendo la vida en familia. A pesar de ser un país preeminentemente laico, en las zonas rurales se acostumbra a hacer celebraciones religiosas, habiendo varios festivales de este tipo en el año. Los franceses toman el desayuno alrededor de las 7:30 de la mañana, almuerzan al mediodía y cenan a las 7 u 8 de la noche. No es costumbre en Francia comer entre comidas. En los lugares públicos, los franceses hablan en voz muy baja para no molestar al resto de las personas que estén en el lugar. Recuerda que no hay que levantar la voz. Francia, al ser un país de gran extensión geográfica, presenta climas muy diferentes, por lo que no hay un único clima. Por ejemplo, en el norte se encuentra un clima templado, pero cuando uno se desplaza hacia el oriente, ya el clima se va volviendo más continental, por lo que los veranos se hacen más cálidos, así como los inviernos mucho más fríos de lo que se puede encontrar en otras regiones del país. Por lo general se encuentra altos niveles de lluvia durante todo el año, por lo que durante el invierno estas precipitaciones se pueden convertir en nieve. Esto sucede en general en todo el país, exceptuando en el sur, en donde el clima que lo rige es el templado y agradable clima del Mediterráneo. En la costa azul disfrutan del clima característico de las ciudades que están ubicadas a la orilla del Mediterráneo. Por su parte, en la zona del Atlántico, en donde se pueden encontrar un clima templado a lo largo del año, que niveles importantes de precipitaciones, pero con poca intensidad y muy bien distribuidas a lo largo del año. En la zona de los Alpes franceses, los inviernos son muy fríos y normalmente tienen muchas nevadas muy intensas, por lo que en esta época del año son sede de turistas fanáticos de disfrutar las actividades en la nieve. La flora autóctona de Francia alberga toda la variedad característica de Europa continental, desde los líquenes y musgos árticos alpinos hasta las especies típicas mediterráneas, como el olivo, el naranjo. Los principales árboles forestales son el castaño, el haya, el roble, el alcornoque, el nogal, el abeto y el pino. Francia posee una flora muy variada y aproximadamente el 40% de las especies vegetales de Europa existen en este país. El bosque es un elemento fundamental del país francés. Se compone sobre todo de árboles de hoja caduca como los robles y de coníferas. Se puede observar tres tipos de paisajes: los paisajes oceánicos con árboles de hojas caducas, los paisajes montañosos con árboles coníferos y los paisajes del sur caracterizados por el calor y la sequedad y con una vegetación mediterránea, la lavanda y los olivos. En lo que se refiere a la fauna, en las zonas de los Alpes y los Pirineos se pueden encontrar osos pardos, rebecos, marmotas, liebres y el alpino, mientras que en las regiones en donde predominan los bosques, los animales más comunes son el hurón y la marta, el jabalí y el venado diferente. Además de ser uno de los principales destinos turísticos del mundo, puede afirmarse que Francia es una potencia a nivel económico reconocida mundialmente. Posee una economía de servicios que le lleva a una notable ventaja a otros sectores como son la agricultura,
pesca e industria. Hoy ocupa el sexto lugar en la economía mundial, encontrándose detrás de países como Estados Unidos, Japón, Alemania, China y Gran Bretaña. Pero solo llega al 16º lugar a nivel mundial cuando se habla del Producto Interno Bruto por habitante. Su moneda es el euro, adoptado como moneda única en el año 2002, y a pesar de algunos vaivenes económicos, el coste de la vida en Francia puede decirse que es razonable. Con una tasa de desempleo relativamente elevada, Francia continúa siendo un país rico y ha logrado disminuir su tasa de pobreza en los últimos años. Con una renta media mensual que sirve para llevar una vida confortable, además, si se realiza una comparación entre los precios y la renta, dará como resultado que su coste de vida es similar al de otros países que se encuentran al oeste de Francia. Sin embargo, en algunas ciudades la vida puede resultar más costosa, como es el caso de París, donde es un 20% más elevada que en zonas rurales. En Francia, el gobierno juega un papel muy importante en la economía, ya que el mercado carece de regulaciones. Por otra parte, también se ha encargado de privatizar grandes empresas, bancos y aseguradoras, pero mantiene una presencia fuerte en algunos sectores importantes como es el transporte público, energía e industria. La República Francesa oficialmente es un estado laico. En su población están representadas las principales confesiones religiosas: católica 51%, ateos 31%, musulmana 6%, protestantes 2%, judía 1.5%, budista 1%, ortodoxa 0.5% y otras 7%. La Marsellesa fue escrita y compuesta por Claude Joseph Roget de Lisle en 1792 y adoptado en 1795 como primer himno de la nación. Desde que fue adoptado como himno nacional de Francia, las letras evocadoras e instantáneamente reconocible melodía de la Marsellesa han llevado a su uso como un himno revolucionario dentro de la Segunda Guerra Mundial, así como la inspiración de muchas piezas de música clásica. Algunos edificios y monumentos más importantes de Francia son el Palacio de Versalles, construido en el siglo XVII por el rey Luis XIV, la Torre Eiffel, monumento de Francia que está ubicado en el distrito 7 junto al Campo de Marte, la Catedral Notre Dame. Su construcción comenzó en 1663 por orden del obispo Maurice de Sully y terminó en 1345. La Catedral de los Papas en Avignon. El Palacio de Avignon es uno de los edificios góticos de la época medieval más importantes de Europa. El Puente de Millau, sureste de Francia, con 245 metros de altura. El Puente Millau es considerado el puente más alto del mundo y es uno de los ejemplos de arquitectura moderna en Francia. El conjunto megalítico de Karnak. El conjunto megalítico de Karnak se encuentra en Gran Bretaña y data del 4 o 3 milenio a.C. En este yacimiento arqueológico se pueden ver menhires y dólmenes. Algunas palabras de uso común pueden ser buen día, bonjour, buenas tardes, bonsoir, buenas noches, bonne nuit, por favor, s'il vous plaît, gracias, merci o merci beaucoup, de nada, de rien, discúlpeme, pardon, excusez-moi, señor, señora y señorita, monsieur, madame, mademoiselle, sí, oui, no, no. No entiendo, je ne comprends pas, adiós, au revoir. Yo no hablo francés, je ne parle pas français. El propósito de esto es que usted conozca lo más interesante sobre la cultura francesa. Durante un tiempo fuimos recolectando y seleccionando la información de múltiples fuentes. Nos llevó tiempo realizarlo, pero con paciencia y perseverancia se terminó de una manera satisfactoria. Todo
para que aquellas personas que tengan el deseo e interés por saber más sobre la bella Francia, que sin duda es uno de los países más bellos del mundo debido a sus costumbres, por ello mencionamos diversidad de datos que más resaltan en su cultura. Agradecemos profundamente a cada una de las personas que hicieron posible la realización de este trabajo.